Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Rocha y el día de hoy me gustaría presentar lo que fue mi examen profesional el pasado viernes 24 de octubre del 2025 para obtener el título de licenciado en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para esto realicé el trabajo de tesis titulado Búsquedas por similitud usando clustering y grafos de permutaciones, dirigido por la doctora Karina Marila Figueroa Mora y bajo la supervisión de los sinodales, el doctor Roberto Pichardo, el doctor David Mesa, la doctora Nora Reyes y el doctor Rodrigo Paredes. Antes de comenzar, pues de nuevo me gustaría agradecer a mi familia y amigos que hicieron esto posible. Y pues la presentación del trabajo de tesis está estructurada de la siguiente forma. Y pues vamos con la introducción. Bueno, la búsqueda es un problema muy importante en el área de la computación. Constantemente se están desarrollando nuevas técnicas para optimizar el almacenamiento y el tiempo de la búsqueda. En particular, las búsquedas por similitud son clave en motores de búsqueda o, por ejemplo, en bases de datos multimedia como imágenes o videos. Además, también en la seguridad, como en huellas digitales. Esta similitud puede cuantificarse mediante el uso, mediante una métrica. En este trabajo vamos a Nada más nos enfocamos en bases de datos que cuenten con métrica. Y ahora, ¿cómo realizamos una búsqueda? ¿Cómo buscamos? Una forma de hacerlo es secuencialmente, es decir, vamos a calcular la distancia de la consulta contra todos los elementos de la base de datos. Sin embargo, esto pues puede ser costoso porque la métrica es cara de calcular computacionalmente. Otra forma de hacerlo es con algoritmos de indexación y de búsqueda. ¿Y esto qué es? Pues igual que cuando nosotros buscamos un tema específico en un libro, una forma de hacerlo es secuencialmente, es decir, ir página por página hasta encontrar lo que buscamos. Pero otra forma de hacerlo es irnos al índice, buscar en el capítulo en el que esté nuestro tema y acotar la búsqueda a ese capítulo específico. Entonces, este es el objetivo del trabajo de tesis que se realizó. Es un algoritmo de construcción de índice y de búsqueda para bases de datos que cuenten con métrica. Ahora, para esto vamos a ver algunos conceptos necesarios. El primero es el de espacio métrico, en el que se tiene un conjunto X y una función de distancia definido en este conjunto, llamada métrica, que cumple las siguientes propiedades. La positividad estricta, que nos dice que si dos elementos son distintos, la distancia entre ellos tiene que ser mayor a cero. La reflexividad, la distancia entre un mismo elemento a sí mismo es cero. La simetría, la distancia de un elemento a otro es la misma distancia al revés, o sea, del anterior elemento contra este. Y finalmente la desigualdad triangular, que quizás esta es de la que menos se tenga noción en el mundo real, pero tiene un significado bastante geométrico que nos dice que dado un triángulo, como se muestra aquí, la suma de dos lados es mayor o igual al tercer lado, ¿no? Como se muestra. La suma del punto, la suma de la distancia de x a y de y a z es mayor o igual a la distancia de x a z. Esto lo podemos expresar en el siguiente lema, que se le conoce como la desigualdad triangular inferior, que básicamente nos dice lo mismo, pero nos dice que la resta de dos lados es menor o igual al tercer lado. ¿Y esto para qué es útil? Pues observemos que si sabemos la distancia de x a y de y a z, podemos estimar la distancia de x a z sin la necesidad de calcularla, ¿no? Podemos estimarla. Ahora, para la siguiente definición me gustaría, pues, hacer la observación de que un mismo conjunto puede tener diferentes distancias definidas en él, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad podemos medir la distancia del punto A al punto B a través de la línea recta, y otra forma de medir esta misma distancia sería distancias entre cuadras, ¿no? A cuántas cuadras está el punto A y el punto B. Y observemos que no necesariamente la distancia es igual, ¿no? La distancia entre cuadras no va a ser la misma distancia necesariamente que la distancia de la línea recta. Entonces, la definición de métricas fuertemente equivalentes es dadas dos métricas en el conjunto X, son fuertemente equivalentes si una de las dos la podemos acotar por arriba y por abajo con la otra métrica para ciertas constantes, ¿no? Esto nos dice que si mides una
distancia con una, equivalentemente puedes transformar esa distancia con la otra métrica, ¿no? Sin la necesidad de calcular. El siguiente concepto es el de grafo, que básicamente no, se tiene un conjunto finito de vértices, perdón, se tiene un conjunto finito de puntos llamado vértices o nodos y un conjunto de aristas que une estos vértices. Las aristas únicamente unen dos nodos y además se tienen los grafos no dirigidos y los grafos dirigidos. En los grafos no dirigidos no importa si Z está conectado con X o si X está conectado con Z. Un ejemplo podrían ser las carreteras de México. Uno puede llegar a Morelia, de Morelia a Ciudad de México y viceversa. Mientras en los grafos dirigidos sí importa con quién estás conectado, ¿no? Si Z está conectado con X, no necesariamente X tiene que estar conectado con Z. Esto, por ejemplo, como la amistad. Yo considero a fulanito mi amigo, pero fulanito podría no considerarme su amigo. El siguiente concepto es el de consulta. Aquí vamos a tomar un subconjunto finito del conjunto X, el cual lo vamos a llamar diccionario. Y ahora sí, una consulta de radio es dar un objeto Q en este conjunto X y un radio mayor a 0. Y la consulta de radio va a ser regresar a todos los elementos en el diccionario cuya distancia Q sea menor o igual a R. Es decir, vamos a regresar la bola cerrada con centro en Q y radio R en el diccionario, ¿no? Como se muestra en el siguiente dibujo. Por ejemplo, todos los puntos negros aquí son el diccionario. Y pues este dibujo, la bola azul, es nuestra consulta de radio. En este caso regresaríamos a U y a V. Entonces, pues un algoritmo de indexación es un procedimiento en el que se precalculan muchas distancias y se guardan en alguna estructura de datos y eventualmente se usan para guardarlas, perdón, y eventualmente se usan para realizar alguna consulta. Siguiendo el ejemplo del libro, cuando un autor construye, perdón, cuando un autor hace su libro, únicamente una sola vez construye el índice, ¿no? Entonces, cada que tú quieras buscar algo, no vas construyendo el índice todas las veces que quieras buscar algo, ¿no? Nada más tú lo haces una sola vez. Igual aquí nos permitimos gastar muchos cálculos de distancia caros del diccionario una sola vez para eventualmente ya no tener que hacer cálculos de distancia caros. Y pues vamos a ver algunos algoritmos de indexación y de búsqueda existentes. El primero de ellos es el algoritmo basado en pivotes. Aquí seleccionamos cada elemento del diccionario, los cuales vamos a llamar pivotes, y vamos a precalcular las distancias de cada elemento del diccionario contra estos k-pivotes. Es decir, si escogemos k-pivotes y el tamaño del diccionario es n, entonces vamos a calcular k por n distancias, y todas estas las vamos a guardar en alguna estructura de datos. Este va a ser nuestro índice. Y ahora sí, para una consulta de radio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular la distancia de Q contra todos estos pivotes, estos K-pivotes, y observemos que por la desigualdad triangular inferior sabemos esta desigualdad, sabemos la distancia de Q a cada uno de los pivotes, y además por la construcción del índice sabemos la distancia de U a cada uno de esos pivotes, ¿no? Entonces podemos estimar la distancia de la consulta U sin la necesidad de calcularla, ¿no? Entonces observemos que si existe algún pivote que cumpla la siguiente desigualdad, la de abajo, tal que la distancia de Q a ese respectivo pivote menos la distancia de U a ese respectivo pivote es mayor a R, entonces por transitividad la distancia de Q a U va a ser mayor a R, justo lo contrario a lo que queremos. Lo que queremos es que la desigualdad esté inversa para que U caiga en el radio de consulta. Entonces, podemos descartar este nodo U, perdón, este elemento U sin la necesidad de calcularlo. Así trabajan los algoritmos basados en pivotes. Los siguientes son los algoritmos basados en particiones compactas. Igual aquí escogemos cada elemento del diccionario, los cuales vamos a llamar centros. Aquí vamos a dividir el diccionario en zonas. Vamos a repartir cada zona entre los K centros que seleccionamos, ¿no? Usualmente repartimos a los elementos del diccionario en función a la cercanía a estos centros. Entonces, el diccionario, perdón, el índice
es guardar todas estas zonas, todos estos centros, además del radio de cobertura de cada centro, que es básicamente hasta dónde tiene jurisdicción o hasta dónde llega ese respectivo centro. Y esa va a ser nuestro índice. Y ahora sí, para una consulta, vamos a calcular la distancia de Q contra todos estos K centros y observemos que se cumple la siguiente desigualdad. La distancia de Q a cada uno de los centros menos el radio de cobertura de ese respectivo centro es menor o igual a la distancia de Q a U. Así, dada una consulta de radio, si se cumple la siguiente desigualdad, es decir, si la distancia de Q al centro menos el radio de cobertura es mayor al radio de consulta, entonces observemos que por transitividad, pues la distancia de Q a U va a ser mayor a la distancia de R, entonces de nuevo es justo lo contrario a lo que queremos, entonces podemos descartar a U, más aún podemos descartar a todos los elementos en esa respectiva zona que tiene asociada ese centro. Lo que buscamos en sí, lo que nos están diciendo estas desigualdades, es que buscamos una intersección entre el radio de consulta y el radio de cobertura de ese centro. Si digamos estas esferas no se intersectan, entonces descartamos a todos los elementos de ese centro. Si se intersectan, ahora sí empezamos una búsqueda secuencial en ese centro, ¿no? Es como si buscáramos dentro de ese capítulo en el libro. Observemos que aquí sí estamos realizando cálculos de distancia caras. Para el algoritmo de particiones compactas y para el de pivotes, estamos calculando K distancias caras. Pero esto es mucho menor a estarlo haciendo secuencialmente, donde tendríamos que calcular n distancias caras, siendo n el tamaño del diccionario. Entonces, a pesar de que sí se están calculando distancias caras, pues son mínimas. El siguiente algoritmo es basado en permutantes. Aquí seleccionamos K elementos también del diccionario. Ay, Phil Barrera. Acá seleccionamos también K elementos del diccionario y los vamos a llamar permutantes. Y ahora para cada elemento en el diccionario le vamos a construir una permutación en función a la distancia a estos permutantes. Aquí un ejemplo. Aquí mi diccionario son todos estos 6 puntos, 1, 2, 3, U, V, W. Y seleccioné en rojo a los permutantes. Vamos a construirle su permutación a U. U está más cerca de 1, luego de 2 y está más alejado de 3. Entonces su permutación es 1, 2 y 3. Ahora, por ejemplo, vamos a construirle su permutación a W. W está más cerca de 3, luego de 2 y finalmente de 1. Entonces la permutación de W es 3, 2, 1. Eso lo vamos a realizar para cada elemento en la base, en el diccionario, perdón. E incluso lo vamos a crear para los mismos permutantes. Observemos que 1 está más cerca de sí mismo, luego de 2 y luego de 3. Entonces la permutación de 1 es 1, 2 y 3. Todas estas permutaciones las vamos a guardar en alguna estructura de datos y este va a ser nuestro índice. ¿Y qué va a pasar para una consulta de radio dada? Pues a Q también le vamos a construir su permutación. Primero está más cerca de 1, luego del 2 y luego del 3, entonces la permutación de Q es 1, 2 y 3. Y aquí pasa algo muy curioso, porque los elementos más cercanos a Q en este caso son U y 1, entonces tendríamos que regresar a estos elementos, pero para saberlo tendríamos que calcular la distancia de Q a U, de Q a 1 y de Q a todos los elementos del diccionario. Pero aquí pasa algo pues curioso, porque si nos vamos a sus permutaciones, la permutación de Q es exactamente igual a sus elementos más cercanos, y para los elementos más alejados, en este caso W, su permutación justamente está invertida. Entonces esta es la idea principal del algoritmo de permutantes, que elementos cercanos tengan permutaciones similares, mientras elementos pues más alejados tengan permutaciones más distintas. ¿Y cómo vamos a medir esta similaridad entre permutaciones? Pues de la siguiente forma. Por ejemplo, dadas dos permutaciones, vamos a fijarnos, ¿dónde está el 1 en la permutación de arriba? El 1 en la permutación de arriba está en la posición 2. ¿Y dónde está en la permutación de abajo? El 1 en la permutación de abajo está en la posición 3.
Entonces vamos a restar las posiciones y elevarlas al cuadrado. Eso lo vamos a hacer para cada elemento que aparece en la permutación. Por ejemplo, vamos a hacerlo para el 2. ¿El 2 dónde está? El 2 está en la posición 1 y en la de abajo está en la posición 4. Entonces vamos a restar las posiciones y elevarlos al cuadrado. Al final obtenemos 20. Entonces definimos que la permutación Q está a una distancia 20 de la permutación de W. A esto se le conoce como la métrica de Stirman-Rowe. Es básicamente lo que acabamos de hacer en la diapositiva pasada, solamente estoy agregando una raíz cuadrada. Esta métrica es mucho más barata que la métrica que tiene el diccionario asociada. Esta métrica, pues sí, es mucho más simple y barata de calcular. Entonces, ahora sí el algoritmo de permutantes que hace pues calcula la distancia de permutación de la permutación de Q contra las permutaciones de todos los elementos de la base de datos, y a pesar de que esta sí es una búsqueda secuencial, pues es mucho más barata de hacer que con la métrica que tiene asociada al diccionario. Entonces, una vez calculada la distancia, se ordenan estas permutaciones y ahora sí empezamos a realizar el cálculo de distancias costosas contra los primeros elementos que aparecieron ordenados, ¿no? Y verificamos si caen en el radio de consulta y paramos en algún, nos detenemos en algún umbral, usualmente del 1% del tamaño de la base de datos. Y pues ahora sí va nuestra propuesta. Nuestra propuesta busca aprovechar todo el ahorro que trae, todo el ahorro de cálculos de distancia que trae esta propuesta de permutantes, y además dividir el espacio en zonas en función a estos permutantes. Entonces, nuestra propuesta se divide en estos puntos, se resume en estos puntos que en breve explicaré más detalladamente, pero es la construcción de un índice a partir de dividir el espacio entre los permutantes. A cada uno lo vamos a tomar como centro de un clúster. A cada clúster le vamos a construir un grafo interno y lo vamos a conectar con sus alfa elementos más cercanos a cada nodo en él. Y vamos a proporcionar un algoritmo de búsqueda dentro de cada clúster basado en la desigualdad triangular. Y finalmente proponemos una equivalencia empírica entre la métrica de permutaciones y la del diccionario. Y ahora sí, ¿cómo vamos a construir nuestro índice? Pues igual que el algoritmo de permutantes, vamos a seleccionar de manera aleatoria cada elementos de la base de datos, y para cada elemento también vamos a construir su permutación. Por ejemplo, este es el diccionario, los puntos en rojo son los permutantes, y a cada elemento vamos a construirle su permutación. Y ahora sí, ¿cómo vamos a construir los clústeres? Pues cada permutante lo vamos a tomar como un centro y le vamos a asociar a los elementos cuya permutación inicien con dicho permutante. Entonces, por ejemplo, si el diccionario comienza a hacer algo como de la izquierda, como la forma izquierda, pasa a transformarse a algo como lo que tengo en la derecha, o sea, en clústeres, ¿no? Y cada punto rojo es un centro, y también guardamos hasta dónde tiene jurisdicción ese centro, ¿no? Su radio de cobertura, ¿no? Y ahora vamos a tomar cada uno de esos clústeres y le vamos a construir un grafo. ¿Esto cómo lo vamos a realizar? Pues vamos a tomar un nodo dentro de ese grafo y vamos a calcular la distancia de permutación de ese nodo contra todos los elementos dentro de ese mismo clúster, y lo vamos a conectar con sus alfa más cercanos, ¿no? Por ejemplo, aquí es 2, vamos a conectar al centro con sus 2 más cercanos y y eso lo vamos a realizar para cada elemento dentro de ese clúster, y este proceso también lo vamos a realizar para todos los clústeres. Al final obtenemos un grafo más o menos de la siguiente manera. Y también es importante resaltar que este es un grafo dirigido. Aquí sí importa con quién estés conectado. Y pues ahora sí, ¿cómo va a ser nuestro algoritmo de búsqueda? Es decir, dada una consulta de radio, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí me gustaría explicar primero qué es una cola de prioridades. Pues una cola es igual que en las tortillas, conforme vas llegando te van atendiendo. Sin embargo, ¿qué es una cola de prioridades? Pues por ejemplo, cuando vas al hospital porque te sientes mal y vas a urgencias, te van atendiendo conforme llegas, pero si llega alguien más grave que tú, no importa si llegó después de ti, lo atienden primero, porque tiene prioridad. Esa es una cola de prioridades. Entonces aquí nuestro algoritmo de búsqueda inicia con 2 colas de prioridades,
En este caso, los pacientes van a ser los nodos dentro del grafo y su prioridad va a ser qué tan cerca están a Q. Por el momento no quiero que le hagan tanto caso a la cola de prioridades llamada G, que está a la derecha, sino a Q, que inicia con el centro. Y entonces sabemos la distancia de la consulta de Q al centro. Además, por el índice sabemos la distancia del centro a sus vecinos, en este caso X y A. Las distancias en verde son distancias que sabemos. Y observemos que aquí podemos formar un triángulo de X a C y de C a Q. Entonces se presta para usar la desigualdad triangular inferior e intentar estimar la distancia de X a Q. Análogamente también podemos estimar la distancia de A a Q. Y con estas estimaciones las metemos a las colas de prioridad, a la cola de prioridad. En este caso X parece estar más cerca a Q que A Q, entonces X va más arriba. Y de nuevo repetimos el proceso. Por el índice sabemos la distancia de X a Z y sabemos la distancia de X a Y. Además, ahora sí calculamos la distancia de Q a X, pero calculamos la distancia de permutación, es decir, la barata. Todas estas equivalencias, perdón, sí, todas estas estimaciones y cálculos de distancia es con la métrica de Sphirman-Rho, es decir, repito, con la barata. Entonces repetimos el proceso, aquí podemos formar un triángulo y podemos intentar estimar la distancia de ZQ y de Y a Q. Y en este caso Y parece estar más cerca a Q que Z, entonces Y va hasta arriba de la cola de prioridades, ¿no? De nuevo repetimos el proceso, sabemos la distancia de Y a U y de Y a V, y de nuevo calculamos la distancia de permutación de Q a Y. Estimamos distancias y U parece tener una mejor cercanía a Q. Entonces este es nuestro algoritmo de búsqueda. Eh, Valga la redundancia, busca cada vez más acercarse al radio de consulta, a orientarse mejor dentro del grafo. Y este proceso lo repetimos hasta revisar cierto porcentaje beta dentro de ese clúster. Observemos que si revisáramos el 100% de ese clúster, incluso revisaríamos este elemento más alejado B, pero pues no es el objetivo, a pesar de que estemos haciendo cálculos de distancia con la métrica barata, con la de Sphirman-Rho, pues el objetivo aún así es ahorrarnos distancias, ¿no? Entonces se revisa hasta un cierto porcentaje beta. Y pues ahora sí quiero que le hagan caso a la cola de prioridades G, que es la que tenía a la derecha, porque observamos que se quedó con el mejor recorrido. Primero visitamos C, aquí está, luego visitamos X, luego visitamos Y y luego visitamos U. Entonces la cola de prioridades G va a ir guardando el recorrido que tuvimos dentro de ese clúster. Entonces pues ese es nuestro algoritmo de búsqueda. Vamos a visitar M clústeres y la cola de prioridades G va a visitar cada uno de esos clústeres. Esta cola de prioridades G es global, entonces va a ir guardando y obteniendo el mejor trayecto de cada clúster que visitemos. Y ahora sí, esta cola de prioridades G ya va a estar ordenada y si realizamos una búsqueda secuencial eh, dentro de esta cola de prioridades G, ahora sí realizando cálculos de distancia costosos, pero observemos que a pesar de que ahora sí estamos haciendo cálculos complejos, solo lo estamos haciendo con los mejores candidatos que tuvimos de cada clúster, de cada grafo. Son los mejores nodos. Entonces, ya filtramos a muchísimos. Y pues este es nuestro algoritmo de búsqueda. Sin embargo, a pesar de que nuestro algoritmo busca entregar cada vez elementos más cercanos, pues puede pasar de que en cierto momento se desoriente, que en vez de ir directo a la consulta se vaya para atrás. Entonces queremos algo que nos diga que si en distancia de permutación ya es muy grande, entonces quizás en distancia del diccionario ya te pasaste para no tener que gastar una distancia costosa como se muestra aquí. Entonces lo que queremos es una equivalencia fuerte de métricas. Sin embargo, me gustaría recordar que una equivalencia fuerte de métricas funciona cuando tienes dos métricas definiendo el mismo conjunto, pero aquí tienes una métrica que mide el diccionario y tienes una métrica que mide el de permutaciones, entonces tienes dos métricas que miden dos diferentes conjuntos. Entonces, formalmente no podemos estar hablando de una equivalencia fuerte de métricas. Sin embargo, una forma natural de poder definir una
una nueva métrica que también mide el diccionario es, por ejemplo, nos vamos al diccionario, agarramos dos elementos distintos, nos vamos a su espacio de permutaciones y en su espacio de permutaciones vemos qué tan parecidas son sus permutaciones y ahora sí podemos definir una nueva métrica tal como se muestra aquí. Una forma natural sería definirlo como de la siguiente forma. Y ahora sí podríamos estar hablando de una equivalencia fuerte de métricas, ¿no? Y si acotáramos por abajo la distancia cara con la distancia de Spearman-Rho, entonces podríamos tener el siguiente criterio, que si la distancia de permutación de Q a X ya es mayor al radio de consulta entre algún coeficiente, entonces va a suceder que la distancia cara de Q a X va a ser mayor a R y podemos descartar a ese respectivo X sin la necesidad de calcularlo. Sin embargo, por más tentativo que esto suene, no podemos realizarlo. Porque, por ejemplo, en el caso de que solamente se tenga un permutante, tomamos dos elementos distintos en el diccionario, nos vamos a su espacio de permutaciones, pero su espacio de permutaciones es igual para todos los elementos porque nada más hay un permutante, todas las permutaciones se ven igual y la distancia entre dos permutaciones iguales es cero, pero esta es una contradicción porque los elementos en el diccionario eran distintos. Entonces, formalmente no podemos estar hablando de una equivalencia fuerte de métricas porque no cumple con la definición de ser métrica. Sin embargo, en la vida real, en el caso práctico, nunca trabajamos con un permutante, trabajamos con más permutantes que nos dan suficiente diversidad en las permutaciones como para encontrar una equivalencia fuerte de métricas, como para forzarla. Entonces, lo que vamos a hacer es, tomamos un elemento X en algún clúster y vamos a calcular la distancia X a Y entre la distancia de permutación de sus respectivas permutaciones, donde Y necesariamente está en el mismo clúster. Esto lo vamos a construir de forma local. Al final de calcular todas estos cocientes, vamos a sacar el promedio de estos cocientes para construir de forma empírica el coeficiente X de ese respectivo nodo. Este proceso se hace desde la indexación, no cuesta mucho más cálculos de distancia a la hora de la búsqueda. Y ahora sí, se tiene un criterio de forma local. Ahora sí, para cada nodo X verificamos cuál es su coeficiente y si la distancia de permutación de Q a X es mayor al radio de consulta entre su respectivo coeficiente, entonces va a suceder lo siguiente y podemos descartar ese nodo sin la necesidad de calcularlo. Y pues ahora sí vamos a ver los resultados experimentales. Y pues antes me gustaría hacer un recuento de los parámetros de los que se tienen control. Este algoritmo de indexación y de búsqueda es un algoritmo del cual se tiene muchísimo control en los parámetros a la hora de la indexación y de la búsqueda. Por ejemplo, en la indexación tenemos control del número de permutantes que vamos a escoger, el número de conexiones en cada grafo que vamos a tener alfa, el porcentaje de cada, y en la búsqueda vamos a tener control del porcentaje de cada clúster el porcentaje de cada clúster que vamos a revisar, beta, y el número de clústeres que vamos a visitar, m. Entonces, el primer experimento se realizó en una base de datos de imágenes de la NASA, que cuenta con 40.150 vectores de dimensión 20, y pues, se indexaron los primeros 39.650 vectores. Este es el tamaño del diccionario, y trabajamos con permutantes de 128, 256, 350 y 500 permutantes, cada uno variándolo en 5, 10 y 20 aristas, y finalmente en el proceso de búsqueda vamos a revisar el 50% de cada clúster en el que ocurre intersección del radio de consulta y el radio de cobertura, y vamos a revisar los primeros 4 clústeres. Y es importante resaltar que 4 clústeres es muy poquito lo que vamos a revisar en comparación al número de clústeres que existen. Por ejemplo, en el caso más bajo existen 128 clústeres y nada más vamos a revisar 4. Es muy bajo lo que vamos a revisar. Y pues estos son los resultados experimentales. Aquí me gustaría explicar qué es lo que buscamos. Buscamos que nuestra gráfica esté más a la izquierda y más arriba. Entre más a la izquierda quiere decir que el algoritmo es más rápido, tiene que revisar menos porcentaje de la base de datos para encontrar los elementos que queremos encontrar. Y entre más arriba esté la curva, tiene mayor exactitud.
Este es el caso para recuperación de un vecino. Teníamos que recuperar un vecino de los 39.650 vectores de dimensión 20. Entonces es muy poquito lo que tenemos que encontrar. Aquí se puede observar. Además, eh, nuestra propuesta la comparamos directamente contra el algoritmo de permutantes, que son las líneas amarillas. Y también me gustaría explicar que entre más continua es la línea, quiere decir que hay menos permutantes en ese experimento. Y entre más punteada la línea, quiere decir que hay más permutantes, ¿no? Por ejemplo, los experimentos con 500 permutantes son las líneas más punteadas estas. En los experimentos con menos permutantes, 128, son las líneas más continuas. Y las líneas de colores rojo, azul y verde son nuestra propuesta. Aquí podemos ver un buen desempeño de nuestra propuesta para el caso de 500 permutantes, tiene una mayor rapidez, sin embargo no tiene tanta exactitud, en algún momento se estanca. Para el resto de propuestas, exceptuando 128 permutantes, nuestra propuesta tiene un desempeño similar al de permutantes. Todas las raíces de resultados tienen un desempeño similar en cuanto a rapidez y exactitud. Tenemos un desempeño similar para la recuperación de dos vecinos. Y finalmente, ya para cuatro vecinos, nuestra propuesta tiene un mejor desempeño en cuanto a velocidad. Recordemos que las líneas de colores verde, rojo y azul son las de nuestra propuesta basada en clustering y grafos de permutaciones. Se puede visualizar más a la izquierda que el de permutantes, que es amarillo, lo que significa que tiene mayor rapidez. Incluso para el de 128 permutantes ya se vienen aventando un tiro en cuanto a la rapidez y exactitud. Y para el caso de 8 vecinos ya es más notorio el desempeño de nuestra propuesta, que es más rápido. Aquí se puede ver que está más a la izquierda, mientras el algoritmo de permutantes está más abajo y tienen un desempeño muy similar en cuanto a la exactitud que tienen, ¿no? Además, me gustaría pues recalcar que la equivalencia fuerte de métricas que encontramos, empíricamente, está funcionando. En este caso, phi son los elementos descartados. Incluso en el mejor de los casos estamos descartando 414 elementos. Y además estamos descartando elementos, nos estamos ahorrando 414 distancias y no estamos filtrando elementos que sí queríamos, porque de otra forma nuestra gráfica no tendría la exactitud que tiene. Se vería como quizás sí rápida, pero eventualmente se estancaría, no tendría la exactitud. Entonces nuestra equivalencia fuerte de métricas sí está funcionando. El siguiente experimento se realizó en 112.682 histogramas de color, representados como vectores de dimensión 112. Este ya es una base de datos grande, o sea, son muchísimos vectores, y encima los vectores son de dimensión alta de 112. Aquí se indexaron los primeros 112.182 vectores, y también realizamos experimentos variando el número de permutantes a 128, 256, 350 y 500 permutantes, cada uno variándolo igual en 5, 10 y 20 aristas. También revisamos el 50% de cada clúster al que entramos. Y aquí vamos a revisar 20 clústeres, los primeros 20 clústeres en los que ocurre intersección. Quizás esto pueda parecer mucho más a comparación del anterior experimento, pero sigue siendo muy poco, 20 clústeres comparado con 128 clústeres, o por ejemplo 20 clústeres con 256, ni siquiera es el 10%, ni hablar de 350 o 500 permutantes. Para este experimento solo se hizo la recuperación para 16 vecinos de 112.182 vectores, solo teníamos que recuperar 16 vecinos. E igual, repito, las líneas de color amarillo son las del algoritmo de permutantes, es el desempeño del algoritmo de permutantes, y las líneas de colores son nuestra propuesta. Aquí ya es notorio, muy notorio el desempeño de nuestra propuesta. Tiene una rapidez y una velocidad para encontrar los elementos pues bastante superior. Solamente tiene que revisar el 2% de la base de datos para tener una exactitud del 85% de recuperación, mientras el algoritmo de permutantes, incluso esta línea continua está muy por debajo, cerca del 5% que tiene que revisar
para encontrar el 65%. Aquí sí es importante resaltar que el algoritmo de permutantes eventualmente sí empata a nuestra exactitud, a nuestro desempeño, y tarda más, pero sí tarda, perdón, tarda, pero sí lo hace en superar nuestra exactitud. Entonces, y mientras nuestra propuesta parece estancarse en esta asíntota, cerca del 85%. Entonces, nuestra propuesta sacrifica un poco de exactitud, 85% para nada está mal, a cambio de tener muchísima más rapidez. Y pues conclusiones y trabajo a futuro, pues se presentó una estrategia híbrida de algoritmos basados en particiones compactas, permutantes y grafos, además un algoritmo que permite controlar varios parámetros dentro de la indexación y la búsqueda. Además se propuso de manera empírica un coeficiente que encuentra una relación entre las distancias de permutaciones y las distancias del diccionario, y experimentalmente nuestra propuesta encontró ser más rápida, encontrando los elementos a cambio de sacrificar un poco de exactitud. Y pues de trabajo a futuro, actualmente el guardado de los grafos se está haciendo en una matriz, entonces se propone guardarlo en otro tipo de estructura de datos, por ejemplo en una lista, para, que la, para optimizar el almacenamiento del índice. Además, se propone encontrar una relación entre el tamaño de la base de datos y el número de aristas óptimos que tiene que tener cada grafo. Esto porque de manera experimental se encontró que a menor número de conexiones que tiene cada grafo, eh, su desempeño era mejor. Y pues estas son algunas de las referencias que tiene el trabajo. Y pues finalmente, muchas gracias. Pues pueden dejar sus dudas en sus comentarios si han llegado hasta acá. Muchísimas gracias por ver. También, si quieren leer el trabajo de tesis, pues me parece que va a estar en el repositorio de tesis de la UNAM. Creo que va a tardar algunos meses en que aparezca, pero yo di acceso a que estuviera. Entonces por ahí sí, por ahí va a estar. Nada más que sí va a tardar. Además, también hay un artículo de la tesis, fue aceptado en la CASIC 2025, entonces también ahí va a estar en el acta de artículos aceptados de la CASIC, así se escribe, 2025. Yo creo que también en un mes va a aparecer por si quieren pues ver más del trabajo de tesis. Y pues eso es todo. Muchas gracias.